Clara Carvajal pasaba lentamente las páginas del libro contable, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Las líneas de documentos se convertían en una mancha gris, y sus pensamientos volvían una y otra vez a ese terrible día de hace 3 meses, cuando todo cambió para siempre. Ya habían pasado 92 días desde que Andrés se fue de este mundo, y ella aún no podía acostumbrarse a este vacío. Cada mañana despertaba esperando escuchar su voz desde la cocina, el tintineo de las tazas, el zumbido de la cafetera, su suave canturreo en la ducha. Pero la casa la recibía con un silencio mortal que oprimía su pecho y no la dejaba respirar profundamente. Andrés siempre se levantaba antes que ella. Preparaba café, freía huevos, leía noticias en internet. Cuando ella bajaba a la cocina, él le sonreía con esa sonrisa especial que decía: «Buenos días, querida, todo está bien». Ahora la cocina la recibía con una estufa fría y vajilla dejada sobre la mesa, que no encontraba fuerzas para guardar en los armarios. La oficina de la empresa constructora grande bullía con el ajetreo habitual. Los colegas hacía tiempo que habían dejado de acercarse a ella con condolencias, la vida continuaba, y Clara se sentía como un fantasma entre los vivos. Ejecutaba mecánicamente sus obligaciones, revisaba documentos, elaboraba informes, pero sus pensamientos constantemente volvían a su marido. «Clara, ¿no te has olvidado del informe de materiales?», preguntó la joven empleada Esperanza. «Ignacio lo pidió para el jueves». «¿Qué informe?», preguntó Clara distraídamente. «De las compras del segundo trimestre. Prometiste prepararlo». Clara miró el calendario. Miércoles. Eso significaba que para mañana necesitaba analizar miles de partidas, verificar facturas, preparar una tabla resumen. Antes ese tipo de trabajo no le causaba dificultades, pero ahora incluso las tareas simples parecían imposibles. «Sí, por supuesto», dijo. «Lo haré hoy». Esperanza la miró con compasión. Todos en la oficina sabían sobre la tragedia en la familia de Clara, pero nadie sabía cómo ayudar. ¿Qué se puede decir a una mujer que perdió a su marido a los 40 años? Andrés trabajaba en la misma empresa como jefe del departamento de suministros. Se conocieron aquí mismo, hace 7 años, cuando Clara acababa de conseguir trabajo como contadora. Él era 5 años mayor que ella, pero parecía muy joven. Alto, esbelto, con una sonrisa abierta y una risa contagiosa. Al principio solo se saludaban en los pasillos. Luego él comenzó a pasar por contabilidad por asuntos laborales, se quedaba junto a su escritorio más tiempo del necesario, contaba historias divertidas. Clara al principio pensaba que era simplemente una persona amigable, pero luego se dio cuenta de que él trataba de conocerla. Su primera cita fue en un café cerca de la oficina. Andrés estaba más nervioso que ella, todo el tiempo se arreglaba la corbata y olvidaba lo que quería decir. Esto era tan tierno que Clara se enamoró de él definitivamente. «¿Sabes?», le dijo entonces, «nunca supe cortejar hermosamente a las chicas. No regalaba flores sin motivo, no recitaba poemas. Pero contigo quiero aprender todo esto». Y realmente aprendió. Le traía café por las mañanas, dejaba notas en los documentos de trabajo: «Eres la más hermosa, te extraño, te amo». Para su cumpleaños le regaló un anillo con un pequeño brillante. «Este regalo es sin motivo», dijo entonces. «Simplemente para que sepas que eres especial». El anillo de compromiso apareció un año después. Y medio año más tarde se casaron. Una boda pequeña, solo los más cercanos. Andrés estaba tan feliz que no dejaba de sonreír en todo el día. «Soy la persona más afortunada del mundo», le decía a todos los invitados. «Me tocó la mejor mujer del mundo». 5 años de matrimonio pasaron como un día. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, ahorraban dinero para una casa en las afueras, planeaban tener hijos. Andrés siempre decía que quería 2 hijos y una hija. «Los niños se parecerán a mí, y la niña a ti. La niña más hermosa del mundo». Pero no lograban tener hijos. Él siempre fue tan alegre, enérgico. Los colegas lo querían por su carácter abierto y disposición a ayudar.
La dirección lo valoraba por su profesionalismo y honestidad. Por eso su muerte súbita por infarto fue un shock para todos. Especialmente para Clara, que ni siquiera podía imaginar que su marido tuviera problemas cardíacos. Ese día era un viernes a finales de marzo. Andrés se fue al trabajo como siempre. La besó de despedida, dijo que por la noche irían al cine. Las entradas ya estaban en su bolsillo. A las 2:30 del día la llamó Ignacio Borges, director de la empresa. Clara dijo preocupado, le pasó una desgracia a Andrés. Perdió el conocimiento directamente en el despacho. Llamamos a la ambulancia, se lo llevaron al hospital. Clara corrió al hospital, pero ya era demasiado tarde. Andrés murió camino a cuidados intensivos. Los médicos dijeron que fue un infarto masivo de miocardio. El corazón simplemente se detuvo. Esto a veces pasa, explicaba el cardiólogo. Incluso en gente joven sin problemas cardíacos visibles. Estrés, agotamiento, predisposición genética. Clara no escuchaba las explicaciones médicas. Miraba el rostro pálido de su marido y no podía creer que ya no estuviera. Aún por la mañana estaba vivo, atento, amoroso. Y ahora yacía inmóvil, y ninguna palabra ni lágrima lo despertaría ya. El funeral fue una pesadilla. Multitudes de colegas, parientes, vecinos. Todos decían las palabras correctas sobre qué buena persona era, qué lástima que se fuera tan pronto. Clara asentía y agradecía, pero no sentía nada. Como si su alma se hubiera entumecido de dolor. Después del funeral llegaron los días grises. Despertarse en una cama vacía, desayunar sola, volver a casa donde nadie espera. Clara trataba de ocuparse de las tareas domésticas, verse con amigas, leer libros. Pero todo parecía sin sentido sin Andrés. Los colegas en la oficina trataban de apoyarla. Traían comida, ofrecían ayuda doméstica, aconsejaban ir a un psicólogo. ¿Pero qué puede entender una persona que no perdió al más cercano? El tiempo cura, decía la contadora mayor Gracia. Yo también perdí a mi marido. Al principio parece que la vida terminó, y luego te acostumbras. Pero Clara no quería acostumbrarse. No quería que el dolor cesara, porque el dolor era la única conexión con Andrés. Mientras sufriera, él aún vivía en su corazón. En casa hablaba con sus fotografías, contaba sobre el día transcurrido, pedía consejo. A veces le parecía que él respondía. No con voz, por supuesto, sino con algún tipo de señales. Un pájaro que se posaba en el alféizar, su canción favorita en la radio, una nota suya encontrada casualmente en un libro viejo. Clarita, no te olvides de comprar leche. Te amo. Andrés. Tales notas él le dejaba a menudo en diferentes lugares. Pequeños recordatorios de su amor. Clara la llamó la secretaria. Ana, ¿tienes visitantes? Clara levantó la cabeza y vio a dos hombres en trajes caros. Entraron en su despacho sin tocar, y algo en su manera de comportarse la alarmó inmediatamente. Se movían demasiado seguros, examinaban demasiado atentamente el ambiente. ¿Usted es Clara Carvajal?, preguntó el mayor de ellos, un hombre corpulento con mirada pesada y tatuaje en el cuello. Sí, ¿y ustedes quiénes son? Somos representantes de la organización microfinanciera Dinero Rápido. Me llamo Diego Jiménez, este es mi colega Oliverio Torres. Necesitamos hablar con usted sobre la deuda de su difunto marido. Clara sintió cómo se enfrió por dentro. ¿Qué deuda? Andrés nunca tomaba crédito sin su conocimiento, siempre vivían dentro de sus posibilidades. Incluso tenían un pequeño ahorro para emergencias, 200.000 euros en una cuenta de ahorros. ¿Qué deuda? No sé nada de ninguna deuda. Jiménez sacó de una carpeta de cuero cara unos documentos y los puso sobre la mesa frente a Clara. Los papeles estaban oficialmente formulados, con sellos y firmas. Su esposo tomó en nuestra organización un préstamo de 2 millones de euros con garantía inmobiliaria. Aquí está el contrato con su firma. Por ley, las deudas del fallecido pasan a los herederos. Eso significa que ahora debe usted. Clara tomó los documentos con manos temblorosas. La firma se parecía a la letra de Andrés,
pero algo en ella parecía extraño. Demasiado amplia, demasiado insegura. La fecha, 30 de marzo, una semana antes de su muerte. Esto es imposible, susurró. Andrés nunca tomó tales créditos. Me lo habría dicho. Discutíamos todos los asuntos financieros juntos. Quizás no quería preocuparla, dijo Torres con falsa solicitud, un hombre delgado con tic nervioso en la esquina del ojo. Los hombres a menudo ocultan a las esposas los problemas financieros. Consideran que deben resolver tales asuntos solos. Pero no teníamos ningún problema financiero, objetó Clara. Vivíamos normalmente, planeábamos comprar una casa, ir de vacaciones a Turquía. Sin embargo, el hecho sigue siendo hecho, dijo duramente Jiménez. La deuda existe, y hay que pagarla. Con intereses y multas ya se acumularon 2.400.000 euros. Clara sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. 2,5 millones de euros era una suma astronómica. Incluso si vendía el apartamento, no bastaría ni la mitad. ¿Y dónde conseguir el resto? No puedo pagar tal suma, dijo. No tengo ese dinero. Entonces nos veremos obligados a dirigirnos al tribunal, respondió fríamente Jiménez. En 1 mes o 2 los ejecutores judiciales embargarán su propiedad. Apartamento, coche, cuentas bancarias, todo irá para saldar la deuda. ¿Y si ni con eso basta? Entonces pagará el resto toda la vida. Cada mes cierta suma de su salario. Más la multa por demora. Clara se imaginó ese cuadro, toda la vida trabajar para una deuda ajena, nunca tener casa propia, pensar constantemente si habrá dinero suficiente para comida. Pero es mejor para todos si resolvemos este asunto pacíficamente, continuó Jiménez con tono más suave. Podemos ofrecerle pago a plazos, reestructuración de la deuda. Pero cada día de demora aumenta la suma. Deme tiempo para pensar, pidió Clara. Por supuesto. Pero no demasiado. Jiménez se levantó y se arregló la chaqueta. Volveremos en una semana por el primer pago. Al menos 500.000 para empezar. Como señal de buena voluntad. ¿Y dónde voy a conseguir $500.000? Ese es su problema. Pida prestado a parientes, venda el coche, hipoteque el apartamento. Hay muchas opciones. ¿Y si no encuentro? Jiménez la miró con una mirada larga, y en sus ojos brilló algo desagradable. Entonces nos veremos obligados a usar otros métodos de persuasión. Legales, por supuesto, sonrió, pero la sonrisa era desagradable. Hasta la vista, Clara. Los hombres se fueron, dejando a Clara sola con los documentos. Releyó el contrato varias veces, pero no podía entender nada. ¿Por qué Andrés tomó tal crédito? ¿Para qué necesitaba ese dinero? Y lo principal, ¿por qué no le contó? El resto del día laboral pasó como en niebla. Clara no podía concentrarse en nada, los pensamientos se confundían, en la cabeza sonaban las palabras de los cobradores. Trató de recordar si Andrés había dicho algo sobre dinero en las últimas semanas de vida, pero no se le ocurría nada. Los colegas notaban su estado, pero no se atrevían a acercarse. Solo Esperanza le trajo té y preguntó en voz baja: «Clara, ¿está todo bien?» «Estás muy pálida». «Todo bien», mintió Clara. «Solo estoy cansada». Pero todo estaba muy mal. Al dolor de la pérdida se sumaba ahora también la carga financiera que amenazaba con destruir toda su vida. Por la noche llegó a casa y se sentó largo rato en la cocina, donde tan a menudo ella y Andrés bebían té y discutían planes para el futuro. Ahora el futuro parecía sombrío y sin esperanza. Sacó del estante su álbum de boda y hojeó las fotografías. Aquí estaban jóvenes y felices el día de la boda. Aquí en la luna de miel en Málaga. Aquí en el cumpleaños de Andrés, hace 1 año. Él sonríe, la abraza, sin sospechar que le queda menos de 1 año de vida. Andrés susurró, mirando su fotografía: «¿Qué historia es esta de la deuda? ¿Por qué no me dijiste nada?» Pero la fotografía callaba. Y el alma se ponía cada vez más inquieta. Al día siguiente Clara despertó con dolor de cabeza. Toda la noche no pudo dormir, daba vueltas en la cama, reflexionando sobre la situación con la deuda.
Cuanto más pensaba, más extraña parecía toda la historia. Andrés era una persona muy cautelosa, nunca arriesgaba con dinero. Además, siempre discutía con ella cualquier asunto financiero, incluso la compra de una nueva cafetera. Recordaba cómo hace 3 años pensaron tomar una hipoteca para una casa. Andrés un mes entero estudió ofertas de bancos, comparó porcentajes, leyó reseñas. Al final decidieron esperar, ahorrar más dinero para el pago inicial. No quiero que estemos toda la vida colgados de una cuerda crediticia, decía entonces. Mejor esperar un poco, pero estar seguros del mañana. ¿Y de repente toma un préstamo de 2 millones en una organización dudosa? ¿Con intereses enormes? Esto no se parecía a Andrés. En la oficina la esperaba una nueva porción de documentos para procesar. Ignacio Borges estaba de viaje de negocios, visitando objetos en Madrid y Barcelona. Sin él el trabajo seguía su curso, pero todos entendían que al regresar el director haría un análisis exhaustivo. Clara estaba agradecida por la ausencia de Borges, no estaba preparada para conversaciones sobre problemas personales. Ignacio siempre se interesaba por la vida de los empleados, hacía preguntas sobre familia, salud, planes de vacaciones. Normalmente esto parecía una muestra de cuidado, pero ahora la curiosidad del jefe sería inapropiada. Trató de concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos constantemente volvían a la deuda. Necesitaba emprender algo, pero ¿qué exactamente? ¿Pedir dinero prestado a conocidos? ¿Pero quién daría tal suma? ¿Vender el apartamento? Durante el descanso del almuerzo Clara decidió caminar. El aire fresco y el movimiento la ayudaban a pensar. Saliendo de la oficina, caminó lentamente por la calle, sin notar el bullicio alrededor. Los pensamientos volvieron otra vez a Andrés. Recordó cómo en las últimas semanas parecía algo tenso, a menudo se quedaba pensativo. Cuando ella preguntaba qué pasaba, él respondía que simplemente estaba cansado del trabajo. Gran proyecto, muchos nervios, decía. Pronto todo terminará y nos iremos a descansar. Planeaban ir de vacaciones en mayo. Andrés quería ir a algún lugar por varios días, descansar. Trabajamos tanto tú y yo, decía, que olvidamos cómo se ve el mundo fuera de la oficina. Quizás los problemas comenzaron precisamente entonces. Tal vez en el trabajo le pasó algo, y se vio obligado a tomar el crédito. ¿Pero para qué tal suma enorme? ¿Y por qué en una organización microfinanciera y no en un banco normal? Clara caminaba y no se daba cuenta hacia dónde iba. Solo despertó cuando oyó una voz infantil. Señora, señora. Dame una monedita. Se volvió y vio a una niña pequeña de unos 7 u 8 años. El niño estaba vestido con ropa gastada pero limpia, el cabello oscuro estaba trenzado en 2 coletas, sobre las que llevaba atado un pañuelo colorido. Por la apariencia se entendía que la niña era gitana. Grandes ojos oscuros miraban con esperanza. Señora, dame dinero para pan, pidió la niña, extendiendo la pequeña palma. Clara normalmente no daba a los mendigos, en la ciudad había muchos, y ayudar a todos era imposible. Pero algo en los ojos de este niño la conmovió. Quizás su propio dolor la hizo más sensible al sufrimiento ajeno. No tengo dinero, dijo, pero tengo almuerzo, si quieres. Sacó de su bolso un recipiente con albóndigas caseras y pan. En casa casi no comía, la comida parecía insípida, pero al trabajo se lo llevaba igual, para no provocar preguntas de los colegas. La niña tomó el recipiente con agradecimiento y enseguida comenzó a comer. Se veía que realmente tenía hambre. Gracias, señora, dijo entre bocados. Eres buena. ¿Cómo te llamas? Preguntó Clara. Rosa. ¿Y tú, Clara? ¿Dónde están tus padres, Rosa? Mamá trabaja, papá no hay. Abuela en casa está enferma. La niña continuó comiendo, y Clara pensó en cuántos niños en el mundo viven en la pobreza, mientras otras personas tienen millones. Sus propios problemas sobre el fondo del hambre infantil parecían menos significativos. Rosa, ¿sabes leer? Un poquito. Abuela enseñó. Eso está bien. Estudia, lee libros.
La educación es lo más importante. La niña asintió, pero se entendía que le interesaba más la comida que las moralejas. Clara quería irse, pero de repente sintió como una pequeña mano apretó fuertemente su muñeca. La niña levantó hacia ella grandes ojos oscuros, y en ellos había algo extraño, no ingenuidad infantil, sino alguna sabiduría antigua. Señora, susurró, nada infantilmente, no vayas hoy al trabajo. Ve a casa y entra en el trastero. Clara se quedó perpleja. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía una niña pequeña saber algo sobre su vida? ¿Y qué palabras extrañas sobre el trastero? ¿Qué dijiste?, preguntó. Pero la niña ya había soltado su mano y se había alejado, continuando comiendo. Cuando Clara trató de acercarse a ella otra vez, Rosa como si no oyera las preguntas. Comía y sonreía con una sonrisa infantil normal. Rosa, ¿qué querías decir? ¿Qué, señora? Miró con sorpresa a la niña. Dijiste algo sobre el trastero. No recuerdo. Rosa se encogió de hombros. Gracias por la comida. Clara se quedó parada unos minutos, sin saber qué hacer. Las palabras de la niña sonaban en su cabeza, no vayas al trabajo. Ve al trastero. ¡Qué tontería! Pero ¿por qué no podía sacar estas palabras de su cabeza? Quizás fue simplemente balbuceo infantil. ¿O juego de la imaginación? Pero la niña pronunció estas palabras tan seriamente, tan convincentemente. Clara miró el reloj. Hasta el final del descanso del almuerzo quedaba media hora más. Podía volver a la oficina y terminar el informe que debía estar listo para mañana. Informe de compras del segundo trimestre, documento importante que espera Borges. Pero en lugar de esto lentamente se dirigió hacia casa. Ella misma no entendía por qué. Alguna fuerza interior la empujaba allí. Por el camino se detuvo varias veces, lista para dar vuelta. ¿Qué hacía? ¿Escuchar las palabras de una niña mendiga casual? Pero algo dentro de ella sugería que esto no era casualidad. En su vida Clara no pocas veces se había enfrentado a cosas inexplicables. Cuando murió su madre, tuvo un sueño extraño. Mamá estaba junto a la ventana y señalaba una caja vieja. Despertándose, Clara realmente encontró en esa caja un testamento que nadie conocía. Cuando conoció a Andrés, alguna voz interior le dijo inmediatamente, este es tu hombre. Y no se equivocó. Ahora esa misma voz decía, ve a casa. Mira en el trastero. La casa la recibió con el silencio habitual. Clara pasó a la cocina, se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. Pensaba en las palabras de la niña, ve al trastero. En su apartamento había un pequeño trastero donde guardaban conservas, cosas viejas y herramientas. Lugar normal para guardar cosas innecesarias. ¿Para qué ir allí? Pero la curiosidad resultó más fuerte que el sentido común. Clara encendió el interruptor, pero se dio cuenta de que la bombilla se había fundido. Entonces tomó una linterna y miró en el trastero. Allí estaba oscuro. Iluminó los estantes con frascos, cajas con cosas viejas, estantería con herramientas de Andrés. Nada inusual. Las mismas cosas que habían estado allí durante meses y años. Frascos con mermelada que hacía su suegra. Cajas con adornos navideños. Libros viejos que daba pena tirar. Clara ya se disponía a irse, cuando el rayo de la linterna cayó sobre una irregularidad extraña en la pared detrás de la estantería. Miró más atentamente y notó que varios ladrillos como si hubieran sido sacados y luego puestos de vuelta. El corazón comenzó a latir más rápido. Clara se acercó más y cuidadosamente trató de mover uno de los ladrillos. Cedió fácilmente. Detrás se descubrió un pequeño nicho en el que yacía un paquete envuelto en polietileno. Dios mío, susurró. ¿Qué es esto? Las manos temblaban cuando sacaba el paquete. Era pesado, del tamaño de un libro grueso. Subiendo arriba, Clara cuidadosamente desenvolvió el polietileno. Dentro había una carpeta gruesa con documentos y un sobresellado con la inscripción para Clara, escrito con la letra familiar de Andrés. Miró largo rato el sobre, temiendo abrirlo. Fuera lo que fuera que estuviera escrito allí, esto cambiaría su vida.
Lo sentía con toda el alma. Clara pasó a la sala y con manos temblorosas abrió el sobre. La letra era definitivamente de Andrés. Reconoció sus letras amplias, la inclinación característica de las líneas. Pero lo que más la impresionó fue la fecha de la carta. Estaba escrita el día de su muerte. Mi querida Clara, si lees esta carta, significa que me pasó algo. Perdóname por no poder contarte la verdad antes. Quería protegerte del peligro, pero ahora entiendo que solo pude retrasar lo inevitable. Hace varios meses me topé casualmente con documentos que prueban que nuestro director Ignacio Borges se apropia del dinero de la empresa. Falsifica informes, infla sumas en contratos con proveedores y la diferencia se la mete en su propio bolsillo. En los últimos 2 años robó más de 5 millones de euros. Al principio pensé que era un error. Pero luego comencé a investigar más profundo y entendí la escala del robo. Borges creó todo un esquema. Se ponía de acuerdo con proveedores sobre facturas infladas y luego ellos le devolvían la diferencia en efectivo. Parte del dinero lo transfería a cuentas de sus parientes, parte a cuentas offshore. Decidí reunir pruebas y entregarlas a los órganos de justicia. Pero Borges se enteró de mis planes. No sé cómo, quizás tenga informantes en la policía, o me siguió. Hace 3 semanas me llamó a su despacho. Dijo que sabía sobre mis investigaciones y que estaba jugando con fuego. Traté de comportarme tranquilamente, pero él me mostró fotografías, mías, pasando cerca de la fiscalía, tuyas, yendo al trabajo desde nuestra casa. Su esposa es hermosa, Andrés dijo. Sería lástima si le pasara algo. Entendí que no eran amenazas vacías. Borges estaba dispuesto a todo para protegerse. Me obligó a tomar un crédito en la organización microfinanciera por 2 millones de euros supuestamente para cubrir un faltante que él mismo creó, falsificando documentos. Dijo que si no hacía esto, me acusaría de robo, y a ti, Clara, no pude escribir qué exactamente prometió hacerte. Demasiado terrible incluso pensar en ello. Entendí que había caído en una trampa. Borges no iba a dejarme vivo. Sabía que tarde o temprano encontraría la manera de denunciarlo. Por eso tomé la decisión de irme de la vida yo mismo, pero de manera que pareciera muerte natural. Compré una medicina fuerte que causa infarto cardíaco. Los médicos no sospecharán nada extraño. La tomé esta mañana cuando desayunaba. Ahora siento como el corazón comienza a fallar el ritmo. Perdóname, querida. Sé que te causo dolor, pero no veía otra salida. No podía permitir que Borges te hiciera daño. Mejor morir yo mismo que permitir que nos mate a ambos. En la carpeta están todas las pruebas de sus crímenes. Copias de documentos, grabaciones de nuestras conversaciones, fotografías de facturas falsas. Grabé en dictáfono nuestra última conversación, donde abiertamente confiesa el robo y nos amenaza. Esto es suficiente para meterlo en prisión por muchos años. Sé que eres fuerte. Podrás llevar este asunto hasta el final. Borges debe responder por sus crímenes y tú debes recibir compensación por mis sufrimientos. Si te pasa algo, copias de todos los documentos están enviadas a mi correo electrónico. La contraseña es la fecha de nuestra boda. Te amo más que a la vida. Adiós, mi única. Andrés. Clara leyó la carta y sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener el papel. ¿Andrés se suicidó? ¿Tomó veneno para protegerla? Recordó ese desayuno matutino. Andrés estaba algo extraño, todo el tiempo la miraba, como si memorizara cada rasgo del rostro. Luego la abrazó largo rato antes de irse al trabajo. Ella pensó que simplemente estaba de buen humor, pero él se despedía de ella para siempre. Dios mío, Andrés, ¿qué hiciste? Susurró entre lágrimas. Podríamos habernos ido, mudarnos a otra ciudad. Pero entendía que él tenía razón. Gente como Borges no deja testigos. Tarde o temprano habría encontrado la manera de eliminarlos. Las lágrimas nublaban los ojos, pero Clara se obligó a tomar la carpeta con documentos. Si Andrés fue a tal sacrificio,
Ella debe terminar lo que él comenzó. Se lo debe. Los documentos estaban sistematizados y numerados. Copias de contratos con proveedores, donde las sumas estaban corregidas. Fotografías de originales de documentos con precios reales. Impresiones de transferencias bancarias a cuentas personales de Borges y sus parientes. Grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se ponía de acuerdo con proveedores sobre comisión. Especialmente impactantes fueron las fotografías. Andrés de alguna manera logró fotografiar a Borges cuando recibía dinero de los proveedores. En una carpeta aparte había recibos de Borges a los proveedores. Estaba tan seguro de sí mismo que no temía dejar pruebas escritas de sus crímenes. Pero lo más impactante fue la grabación de audio. Clara encendió el pequeño dictáfono que estaba en la carpeta. Andrés, está jugando con fuego, sonó la voz de Borges. ¿Piensa que no sé qué está recopilando comprometedor sobre mí? No sé de qué habla, respondía Andrés, pero su voz sonaba tensa. No se haga el tonto. Me dijeron que estuvo en la fiscalía. ¿Piensa que no tengo amigos allí? Tengo derecho a dirigirme a cualquier instancia. Tiene derecho. Pero piense en las consecuencias. Su esposa es hermosa, Andrés. Sería lástima si le pasara algo. ¿Qué quiere decir? Los accidentes pasan cada día. Se puede resbalar en el camino mojado, se puede caer bajo un coche, se puede asfixiar por fuga de gas. Cualquier cosa puede pasarle a una mujer descuidada. Clara escuchaba y se horrorizaba. Borges abiertamente amenazaba con matarla, y Andrés entendía que era impotente para proteger a su esposa. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Andrés. Primero, olvide todo lo que vio. Segundo, tome un crédito de 2 millones de euros. Dirá que es para cubrir un faltante en su departamento. ¿Qué faltante? ¿Qué voy a crear ahora? Algunos documentos desaparecerán, algunas facturas serán cambiadas. Y resultará que usted no controló a los proveedores. Pero eso es falsificación. Por supuesto, falsificación. ¿Pero a quién van a creer, a usted o a mí? Yo soy el director de la empresa, y usted es un subordinado que robó. Si no hace lo que digo, en una semana estará en la cárcel, y su esposa. Bueno, entiende. La grabación se cortaba. Clara apagó el dictáfono y se cubrió el rostro con las manos. Ahora entendía por lo que tuvo que pasar Andrés. Estaba acorralado, y no tenía opción. Miró el reloj. Ya eran las 4:30. Los colegas seguramente se extrañaron de su ausencia, pero ahora eso no importaba. Lo importante era decidir qué hacer después. Su primer impulso fue llevar inmediatamente los documentos a la policía. Pero luego recordó las palabras de Borges sobre amigos en la fiscalía. ¿Y si se enteraba de esto? Ya una vez mató para ocultar sus crímenes. ¿Qué le impediría hacerlo otra vez? Clara pensó en la niña gitana. ¿Cómo pudo saber sobre el escondite? Quizás fue simple coincidencia y las palabras sobre el trastero fueron casualidad. Pero entonces, ¿por qué le advirtió que no fuera al trabajo precisamente hoy? De repente en la casa sonó el ruido de una puerta abriéndose. Clara se estremeció y rápidamente escondió los documentos bajo el cojín del sofá. ¿Quién podía venir? Las llaves de repuesto del apartamento solo las tenía su hermana, pero esa vivía en otra ciudad. Clara, ¿está en casa? Su puerta está abierta, sonó una voz conocida. Era Ignacio Borges. Clara sintió cómo se le heló la sangre en las venas. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo entró en la casa? Sí, estoy en casa, respondió, tratando de que la voz sonara tranquila. Pase a la sala. Borges entró en la habitación y Clara lo vio con ojos completamente diferentes. Antes le parecía simplemente un director mayor, un poco grosero, pero en general no mala persona. Ahora veía en él a un asesino. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media, con rostro regordete y mirada atenta. Pero ahora esos ojos le parecían depredadores, y la sonrisa falsa. Me enteré de que no apareció en el trabajo después del almuerzo, dijo, examinando cuidadosamente la habitación. Decidí verificar si todo estaba bien con usted. La puerta estaba entreabierta.
Clara sabía que era mentira. Había cerrado definitivamente la puerta cuando entró. Significaba que él tenía ganzúas, o sabía abrir cerraduras, o tenía llave de su puerta. Conmigo todo está bien, respondió. Simplemente me sentía mal. Entiendo. La pérdida del marido es un gran estrés. Pero sabe, el trabajo ayuda a distraerse de pensamientos tristes. Andrés siempre decía que usted era muy trabajadora. Al mencionar el nombre de su marido, Clara casi se delató. Apretó los puños para no abalanzarse sobre este hombre. Sí, Andrés amaba su trabajo, dijo, controlándose. Buena persona era. Lástima que el corazón falló. Aunque, sabe, últimamente se veía muy tenso. Quizás algo lo preocupaba. Borges decía esto con tal aire, como si sinceramente se interesara por el destino del empleado fallecido. Pero Clara ahora sabía que él entendía perfectamente que preocupaba exactamente a Andrés. No se respondió. En casa no se quejaba. Bien que no la molestara con sus problemas. ¿Sabe que vinieron a ver la gente de la organización microfinanciera? Sí, vinieron. Historia desagradable. Andrés se vio obligado a tomar un crédito por el faltante en su departamento. Muy se preocupaba por no poder controlar a los proveedores. Clara escuchaba y se asombraba de la desfachatez de este hombre. Él mató a su marido, y ahora se sentaba en su casa y contaba qué buena persona era Andrés. ¿Qué faltante exactamente había?, preguntó. Uno de los proveedores nos engañó. Infló precios de materiales, y luego desapareció. Andrés se sintió culpable y tomó un crédito para cubrir el daño. Muy noble de su parte. ¿Pero por qué no me dijo nada? Los hombres no les gusta admitir sus errores, especialmente ante esposas queridas. Andrés la amaba mucho y no quería molestarla. Borges decía esto con tal convicción que, si Clara no hubiera conocido la verdad, le habría creído. Pero ahora cada palabra suya le causaba asco. Entiendo que es difícil para usted pagar tal suma, continuó. Por eso quiero ayudar. La empresa puede pagar la mitad de la deuda como compensación por el trabajo multianual de Andrés. 1.000.000 de euros era una suma considerable. Borges evidentemente quería que ella aceptara y no siguiera investigando. Es muy generoso de su parte, dijo Clara. Pero necesito tiempo para pensar. Por supuesto, no se apresure. Pero tampoco se demore. Los cobradores son gente insistente. Pueden causarle problemas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya sabe qué tipo de organización es. No siempre usan métodos legales de cobro de deudas. Pueden, por ejemplo, enviarle gente que la intimidará. Clara entendió que era una amenaza velada. Borges le daba a entender que si no aceptaba su propuesta, podrían pasarle desgracias. Gracias por la advertencia, dijo. Borges se levantó del sillón y se dirigió a la salida. Pero en la puerta se detuvo y se volvió hacia ella. Por cierto, Clara, espero que Andrés no haya dejado ningún documento de trabajo. A veces los empleados se llevan papeles a casa y luego se olvidan de devolverlos. Esto puede crear problemas en las inspecciones. Clara sintió cómo se aceleró el pulso. Él busca documentos. Significa que sospecha que Andrés pudo haber dejado pruebas. No respondió lo más tranquilamente posible. Andrés nunca traía trabajo a casa. Decía que la casa debe ser lugar de descanso. Correcto, decía. Pero si de casualidad encuentra algo de papeles de trabajo, obligatoriamente tráigamelos. Algunos documentos pueden contener secreto comercial. Está bien, se los traeré. Excelente. Bueno, entonces hasta la vista. Cuídese. Y recuerde, si necesita ayuda, siempre puede dirigirse a mí. Cuando Borges se fue, Clara cerró la puerta con todas las cerraduras y cadena y se apoyó en la pared. Las manos temblaban, el corazón latía furiosamente. Ahora no dudaba de que él era un asesino. Y sospechaba que ella sabía algo. Sacó los documentos de debajo del cojín y releyó otra vez la carta de Andrés. Él previó que Borges podría venir. Toda la noche Clara no pudo dormir. Una y otra vez releía la carta de Andrés y estudiaba los documentos.
El cuadro se volvía cada vez más claro. Borges realmente era un ladrón y asesino, y su marido se convirtió en víctima de su propia honestidad. Pensaba en qué hacer después. Se podía llevar los documentos a la policía, pero ¿y si Borges se enteraba antes de tiempo? Seguramente tenía conexiones en los órganos de justicia, si no, ¿cómo habría robado dinero tanto tiempo? Necesitaba actuar con cuidado. Clara decidió primero hacer varias copias de todos los documentos y esconderlas en diferentes lugares. Luego necesitaba encontrar la manera de entregarlos en manos confiables. Por la mañana en casa hizo 3 juegos de copias de documentos. Uno lo dejó en casa, el segundo lo llevó a una caja bancaria y el tercero decidió enviarlo a su hermana en otra ciudad. Al trabajo llegó media hora tarde. Los colegas se interesaron por su ausencia de ayer, pero ella dijo que se sentía mal. Borges aún no había aparecido en el trabajo, y eso era mejor. Todo el día Clara trabajó en tensión, esperando algo malo. Cada llamada telefónica la hacía estremecerse, cada ruido en el pasillo la hacía volverse. Entendía que ahora su vida había cambiado para siempre. Por la noche, volviendo a casa, notó que la seguían. Un coche gris iba a cierta distancia, girando junto con ella. Cuando Clara entró en una tienda, el coche se detuvo cerca de la casa y esperó. Salió de la tienda por la salida trasera y rodeó la casa por el otro lado. El coche seguía parado en el mismo lugar. Significaba que Borges ya sospechaba que ella sabía algo. Clara entendió que tenía poco tiempo. Necesitaba actuar rápidamente, antes de que él decidiera definitivamente eliminarla. Al día siguiente vino al trabajo más temprano que de costumbre. Necesitaba encontrar la manera de contactar con alguien de los órganos de justicia a quien pudiera confiar los documentos. En Internet encontró el teléfono de la Unidad de Crímenes Económicos y lo anotó en un papel. Cerca del mediodía regresó a la oficina Borges. Estaba de buen humor, bromeaba con los empleados, preguntaba sobre el trabajo. Pero cuando su mirada cayó sobre Clara, notó frialdad en sus ojos. Clara, venga a mi despacho, dijo. Necesito discutir su situación con las deudas. Clara lo siguió. El despacho del director era grande y lujosamente amueblado. Borges se sentó tras el escritorio y le ofreció con gesto el sillón enfrente. Pensé sobre su situación, comenzó. Y estoy listo para hacer una propuesta más generosa. La empresa pagará toda la deuda de Andrés, 2.400.000 euros. A cambio usted firmará un acuerdo de que no tiene pretensiones contra la empresa. Clara entendía que era un intento de comprarla. Él temía que ella supiera algo y trataba de obligarla a callar. Pero ¿dónde estaban las garantías de que después no la eliminaría de todos modos? Eso es muy generoso, dijo. ¿Pero por qué decidió tomar sobre sí las deudas de Andrés? Era buen empleado. Muchos años trabajó en la empresa, aportó gran contribución a su desarrollo. Esta es nuestra manera de agradecerle. ¿Y si rechazo su propuesta? Borges calló, y en sus ojos claramente se leía sorpresa. Entonces tendrá que resolver independientemente los problemas con los cobradores. Y ellos, como sabe, son gente insistente. La amenaza sonó bastante clara. Clara entendió que tenía opción, aceptar el dinero y callar, o rechazar y someterse al peligro. Necesito tiempo para pensar, dijo. Por supuesto. Pero no aconsejo pensar mucho. Mañana espero su respuesta. Clara salió del despacho con corazón pesado. Borges evidentemente sabía o sospechaba que ella poseía información comprometedora. Tiempo para reflexiones casi no le quedaba. Por la noche otra vez notó seguimiento. Ahora era otro coche, negro, con cristales tintados. Clara entendió que necesitaba emprender algo inmediatamente. Volvió a casa y llamó al número que había apuntado por la mañana. El oficial de guardia de la policía escuchó su petición de reunión y señaló hora con el investigador para mañana. Si se trata de crímenes económicos, venga con documentos, dijo. Documentos tengo, respondió Clara. Muchos documentos. Ahora solo quedaba vivir hasta mañana. Clara casi no durmió. Cada ruido en la calle la hacía estremecerse. Se acercó varias veces a la ventana y miró por las cortinas.
El coche negro seguía parado enfrente de la casa. Por la mañana se vistió especialmente cuidadosamente, como si se preparara para un examen importante. Los documentos los escondió en un bolso grande y encima puso cosas comunes, cartera, llaves, cosméticos, pañuelo de seda. Al trabajo decidió no ir. En lugar de eso necesitaba llegar a la unidad de crímenes económicos que estaba en el otro extremo de la ciudad. La reunión estaba señalada para las 11 de la mañana. Saliendo de casa, Clara inmediatamente notó que el coche negro se puso en marcha. Caminó lentamente, deteniéndose a menudo en escaparates de tiendas, girando por callejones. El coche la seguía, sin ocultarse especialmente. Cerca de las 10 de la mañana Clara se subió a un autobús que iba al centro. Después de varias paradas se bajó y se subió a otro autobús. El coche se perdió en el flujo de tráfico, pero Clara no estaba segura de haberse librado del seguimiento. La unidad de crímenes económicos estaba ubicada en un edificio viejo cerca de la administración principal de policía. Clara subió al tercer piso y se dirigió al oficial de guardia. «Tengo cita a las 11 con el investigador Romero», dijo. «Pase al despacho número 12», respondió el oficial de guardia. Alejandro Romero resultó ser un hombre de unos 40 años, con rostro serio y mirada penetrante. Escuchó el breve relato de Clara y pidió ver los documentos. «Si esto es verdad, entonces tenemos ante nosotros un serio crimen económico», dijo, revisando la carpeta. «Pero necesito tiempo para estudiar todo atentamente». «¿Cuánto tiempo recopiló estas pruebas su marido?» «Alrededor de 1 mes y medio», respondió Clara. «Trabajo considerable. Se ve que era un profesional. Pero dígame, ¿por qué decidió dirigirse a nosotros solo ahora?» Clara le contó sobre la carta de su marido, sobre sus sospechas respecto a su muerte, sobre los intentos de Borges de sobornarla. «Entiendo», asintió Romero. «Pero debe entender que son acusaciones muy serias. Necesitaré verificar la autenticidad de estos documentos, interrogar testigos, realizar peritaje. ¿Cuánto tiempo llevará eso?» «Varias semanas, y quizás meses. Los crímenes económicos no se investigan rápidamente». Clara sintió decepción. Esperaba que arrestaran a Borges inmediatamente, pero resultó que la investigación apenas comenzaba. «¿Y qué hago yo todo este tiempo?», preguntó. «Borges sospecha que sé algo. Temo por mi seguridad. Podemos ofrecerle protección», dijo Romero. «Pero para eso necesito abrir oficialmente caso penal». «¿Está dispuesta a escribir una declaración?» «Sí, por supuesto». Clara escribió una declaración detallada en la que expuso todos los hechos. Romero le aseguró que el caso sería examinado en orden prioritario. «Por ahora trate de evitar contactos directos con Borges», aconsejó. «Y si nota algo sospechoso, llámeme inmediatamente». Clara salió del edificio con sensación de alivio. Finalmente había hecho lo que debía hacer. Ahora el asunto estaba en manos de profesionales. Pero la alegría resultó prematura. Cerca de la entrada al metro la esperaban 2 hombres en chaquetas de cuero. Reconoció a uno de ellos, era Torres, que había venido a verla con la exigencia de pagar la deuda. Clara se dirigió a ella. «Necesitamos hablar». «No tengo nada de qué hablar con ustedes», respondió, tratando de pasar. Pero el segundo hombre le cerró el paso. «No se apresure», dijo. «Solo un par de minutos». Clara miró alrededor. Había mucha gente, pero nadie les prestaba atención. Entendió que era mejor escuchar qué querían. «Nuestro conocido mutuo pidió transmitirle que su propuesta sigue en pie», dijo Torres. 2.400.000 euros, y ningún problema. «Lo pensaré», respondió Clara. «No aconsejamos pensar mucho. El tiempo es caro». Los hombres se fueron, y Clara se quedó parada en la entrada del metro. Entendía que era una advertencia. Borges se enteró de que había ido a la policía. El camino a casa pareció interminable. Clara constantemente miraba atrás, pero no notaba a nadie sospechoso. Quizás decidieron no seguirla tan abiertamente. En casa cerró la puerta con todas las cerraduras y corrió las cortinas. Necesitaba esperar hasta que el investigador estudiara los documentos y abriera caso penal. Solo entonces estaría segura.
pero cerca de las 9 de la noche tocaron a la puerta. Clara miró por la mirilla y vio a Borges. Estaba solo, con flores en las manos. Clara, abra, dijo. Le traje flores y quiero hablar otra vez sobre nuestra propuesta. Clara guardó silencio, esperando que se fuera. Pero los timbrazos continuaron. Sé que está en casa, continuó Borges. El coche está en el patio. Abra, necesitamos hablar. Finalmente, Clara se decidió a abrir la puerta, pero no quitó la cadena. ¿Qué necesita?, preguntó. Hablar. ¿Puedo entrar? Mejor hablemos aquí. Borges puso las flores en el suelo y la miró atentamente. Me enteré de que hoy no estuvo en el trabajo. ¿A dónde fue? A asuntos personales. Entiendo. Pero sabe, me dijeron que la vieron cerca de la administración de policía. ¿Es verdad? Clara sintió cómo se aceleró el pulso. Significaba que realmente la habían seguido. No estoy obligada a rendirle cuentas sobre mis movimientos, dijo. Por supuesto, no está obligada. Pero espero que no esté haciendo nada de lo que luego se arrepienta. La amenaza sonó claramente. Clara entendió que la conversación había terminado. Hasta la vista, Ignacio. Piense en mi propuesta, dijo. Mañana espero su respuesta. Cuando Borges se fue, Clara entendió que estaba en peligro mortal. Él sabía sobre su visita al investigador y evidentemente estaba listo para medidas extremas. Sacó el teléfono y marcó el número de Romero. Hola, soy Clara Carvajal. Vino a verme Borges. ¿Sabe que estuve con usted? Entiendo, respondió el investigador. Entonces necesitamos actuar más rápido. Mañana por la mañana venga a nosotros. La registraremos como testigo bajo protección. ¿Y hasta mañana qué hago? No salga de casa. Si pasa algo, llame inmediatamente a la policía. Clara colgó el teléfono y se sentó en el sofá. Por delante había una noche larga, y no sabía qué la esperaba. Clara no se atrevía a acostarse. Se sentó en el sillón cerca de la ventana, mirando de vez en cuando a la calle desde detrás de la cortina. En el patio estaba silencioso, solo de vez en cuando pasaban coches. Cerca de medianoche oyó el sonido de cristal rompiéndose. Alguien trataba de penetrar en el apartamento por la ventana de la cocina. El corazón comenzó a latir rápidamente. Clara se levantó silenciosamente y de puntillas pasó al dormitorio. Allí se encerró desde adentro y marcó el número de la policía. Hola, este es el servicio de emergencia. Ladrones están entrando en mi casa, susurró. Dirección, calle Jardín, casa 23, apartamento 4. Sao la patrulla. No salga del refugio. En la casa se oían pasos. Alguien caminaba por las habitaciones, buscaba algo. Clara se apretó contra la pared y rezó para que la puerta del dormitorio resistiera. De repente los pasos se detuvieron cerca de su puerta. Alguien probó a girar la manija, pero la puerta estaba cerrada. Luego se oyó un crujido. Alguien trataba de romper la puerta. Clara cerró los ojos y se preparó para lo peor. Pero en ese momento en la calle sonaron sirenas. Los pasos en el apartamento cesaron, se oyó ruido, alguien huía por la ventana. La policía llegó en 5 minutos. Clara con manos temblorosas abrió la puerta del dormitorio. Había alguien aquí, dijo al sargento. Trataban de romper la puerta. Los policías inspeccionaron alrededor. En la cocina estaba rota la ventana, en el suelo yacían fragmentos de cristal. En la sala todo estaba revuelto, los ladrones evidentemente buscaban algo. ¿Qué podrían haber robado?, preguntó el sargento. No sé. No hay dinero en casa, joyas tampoco. Posiblemente fueron vagabundos o drogodependientes. A menudo buscan algo para vender. Clara no contó a los policías sobre sus problemas con Borges. Entendía que de todos modos no le creerían sin pruebas. Cuando se fue la policía, Clara no sabía qué hacer. Quedarse en casa era peligroso, pero tampoco tenía a dónde ir. No tenía amigos cercanos en los que pudiera quedarse por la noche. Recogió las cosas más necesarias en un bolso y decidió pasar el resto de la noche en la estación. Allí había mucha gente y relativamente seguro. Saliendo de casa,
inmediatamente vio que en la calle no había nadie. Solo al final de la manzana parpadeaba una farola. Clara rápidamente se dirigió a la parada de autobús, constantemente mirando atrás. De repente desde la esquina salieron dos hombres en ropa oscura. Clara reconoció a uno de ellos, era Jiménez, que había venido a verla con la exigencia de pagar la deuda. ¿A dónde va tan tarde?, preguntó. No es asunto suyo, respondió Clara, tratando de pasar. Pero el segundo hombre le cerró el paso. Hoy no dio respuesta a la propuesta de nuestro conocido mutuo, dijo Jiménez. Eso no está bien. Dije que lo pensaría. El tiempo para pensar se acabó. Necesita decidir ahora mismo. Clara entendió que estaba en una trampa. Alrededor no había ni alma, gritar era inútil. Trató de sacar el teléfono, pero Jiménez le agarró la mano. No necesita molestar a nadie, dijo. Simplemente hablaremos. Suéltenme. Primero hablaremos. Los hombres la arrastraron hacia un coche parado cerca. Clara trataba de resistirse, pero las fuerzas eran desiguales. Unos segundos más, y la meterían en el coche. De repente desde la esquina saltó un pastor alemán grande y ladrando se lanzó sobre los atacantes. Tras el perro apareció un hombre mayor con correa en la mano. Bella, quieta, gritó. Pero el perro no obedecía. Gruñía a los hombres, apretándolos contra la pared. Jiménez trató de empujarla, pero la pastora enseñó los dientes y gruñó aún más fuerte. ¿Qué pasa aquí?, preguntó el dueño del perro. Estos hombres trataban de agarrarme y meterme en el coche, dijo Clara. El hombre mayor la miró atentamente, luego a los atacantes. Soy ex policía, dijo. Iván Sánchez. Si están haciendo daño a esta mujer, llamaré a la patrulla. Jiménez y su compañero se miraron. Se veía que no esperaban tal giro de los eventos. Simplemente hablábamos, dijo Jiménez. A nadie tocamos. Entonces vayan a hablar a otro lugar, respondió duramente Sánchez. Y la señora puede ir por sus asuntos. Los hombres se acercaron de mala gana al coche. Sánchez acompañó a Clara hasta la parada de autobús. Gracias, dijo. Me salvó la vida. ¿Qué gente era?, preguntó. Cobradores. Exigen dinero por deudas del marido difunto. Entiendo. Pero los cobradores no tienen derecho a usar la fuerza. Presente declaración contra ellos en la policía. Ya me dirigí a la policía por otro asunto. Pero temo que no me dejen en paz. Sánchez calló, acariciando a su pastora. Si quiere, puede quedarse en mi casa unos días, propuso. Vivo solo, hay lugar. Y Bella no dejará que nadie la ofenda. Clara aceptó la propuesta con gratitud. Iván resultó ser una persona buena y comprensiva. Toda la noche restante durmió en el sofá de su sala, y la enorme pastora yacía al lado, como guardia viva. Por la mañana durante el desayuno Sánchez le preguntó sobre la situación. Clara le contó toda la historia, sobre la muerte del marido, sobre las deudas, sobre los documentos que encontró. ¿Significa que sospecha que obligaron a su marido a suicidarse?, preguntó. Ahora estoy segura de ello. Escribió en la carta que temía por mi seguridad. Entonces necesita actuar rápidamente. Cuanto más tiempo calle, más peligroso será para usted. Iván se ofreció a acompañarla al investigador y esperar mientras ella formalizaba la protección. Clara aceptó con alivio. Alejandro Romero recibió a Clara en su despacho. Ya había estudiado parte de los documentos y estaba listo para una conversación seria. Los materiales que trajo causan fuerte impresión, dijo. Si todo se confirma, entonces tenemos ante nosotros un crimen de varios millones de euros. ¿Significa que abrirá caso penal? Sí. Pero necesito algunos días más para realizar verificaciones adicionales. Y mientras tanto la registraré como testigo bajo protección. Romero explicó que eso significaba custodia las 24 horas y traslado temporal a un lugar seguro. Clara aceptó todas las condiciones. Pero hay un problema, agregó el investigador. Necesitaré interrogar a Borges. Y eso significa que se enterará de las acusaciones. ¿Y qué pasará si trata de huir? No le daremos tal posibilidad. Tan pronto como tenga suficientes pruebas,
Presentaré solicitud para su arresto. Clara pasó los siguientes 3 días en un apartamento especial bajo custodia. No podía salir a ningún lado ni contactar con nadie. El tiempo pasaba lentamente y cada vez se ponía más nerviosa. Al cuarto día llamó Romero. Tengo buenas noticias, dijo. La pericia confirmó la autenticidad de los documentos. Esta mañana arrestamos a Borges. Clara sintió alivio. Finalmente había triunfado la justicia. ¿Qué será de él? Ahora se encuentra en prisión preventiva. La acusación preliminar es estafa en proporciones especialmente grandes. Si se prueba la culpabilidad, le esperan hasta 10 años de privación de libertad. ¿Y qué pasa con los cobradores? ¿Los arrestamos también? Resultó que no trabajaban para una organización microfinanciera, sino directamente para Borges. Él los contrató para obligarla a callar. En una semana Clara pudo volver a casa. La ventana de la cocina fue reemplazada, las cerraduras cambiadas. La casa volvió a ser segura. El juicio contra Borges comenzó 2 meses después. Clara fue la testigo principal de la acusación. Contó a los jueces cómo encontró los documentos, sobre los intentos de soborno, sobre el ataque nocturno. El defensor de Borges trataba de demostrar que los documentos eran falsos, y Clara se vengaba del exjefe por algunas ofensas personales. Pero la pericia era irrefutable. Especialmente fuerte impresión causó en el tribunal la carta de Andrés. En ella describía detalladamente cómo Borges lo obligaba a callar y lo forzaba a tomar el crédito. Su marido fue una persona muy valiente, dijo el juez, dirigiéndose a Clara. Se sacrificó para protegerla y restablecer la justicia. El proceso duró 1 mes. Borges hasta el final negó su culpabilidad, pero las pruebas eran demasiado convincentes. El tribunal lo condenó a 5 años de privación de libertad por crímenes económicos. Además, el tribunal obligó a Borges a pagar compensación a los damnificados. A Clara le adjudicaron más de 3 millones de euros, exactamente lo que constituía la deuda ficticia de su marido y el daño moral del crimen. Triunfó la justicia, le dijo Romero después del veredicto. Su marido podría estar orgulloso de usted. Recibiendo la compensación, Clara primero pagó la deuda a la organización microfinanciera. Resultó que el crédito realmente estaba registrado a nombre de Andrés, pero bajo presión de Borges. A Clara le quedó más de 1 millón de euros. Podría haberlo gastado en descanso, muebles nuevos o un coche caro. Pero tomó otra decisión. El apartamento de 2 habitaciones donde vivía con Andrés, Clara lo vendió. Demasiados recuerdos estaban asociados con ese lugar, buenos y malos. Compró una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde una vez vivió con sus padres. Los nuevos propietarios no vivían en ella y la pusieron en venta. La casa necesitaba reparación, pero Clara estaba dispuesta a ocuparse de ello. El trabajo ayudaba a distraerse de pensamientos tristes y planear el futuro. Del dinero restante abrió un pequeño centro de servicios contables. Muchas empresas pequeñas necesitaban contabilidad de calidad, pero no podían permitirse un contador de plantilla. Clara contrató 2 ayudantes y alquiló una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Los asuntos marcharon bien, los clientes valoraban su profesionalismo y honestidad. Medio año después del juicio se encontró casualmente con Iván Sánchez en la calle. Paseaba a su pastora Bella, que movió alegremente la cola al ver a Clara. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Oí que el juicio terminó a su favor. Sí, todo bien, respondió Clara. Gracias por su ayuda. Si no fuera por usted, no habría llegado viva a ese juicio. No hay de qué. Me alegra que todo terminara bien. Fueron a tomar café en un café cercano con terraza abierta. Iván contó sobre su vida. Era viudo, los hijos vivían en otra ciudad y se sentía solo. ¿Y usted?, preguntó. ¿Planea casarse otra vez? Por ahora no, respondió Clara. Pasaron demasiadas cosas. Necesito tiempo para recuperarme. Entiendo. Pero la vida continúa. Andrés no habría querido que se quedara sola. Clara sabía que tenía razón. Andrés siempre decía que si le pasaba algo, ella debía ser feliz. Pero aún no estaba preparada para nuevas relaciones.
El negocio prosperaba. Un año después de abrir el centro, Clara ya tenía 5 empleados y más de 100 clientes permanentes. Compró equipo nuevo, amplió la oficina, comenzó a ofrecer servicios adicionales de consultoría. A veces pensaba en lo orgulloso que estaría Andrés de ella. Siempre decía que era capaz de más que simplemente trabajar por cuenta ajena. Ahora se lo había demostrado a sí misma y a todos los demás. Borges cumplía condena en colonia penitenciaria. Clara no se interesaba por su destino, para ella esa historia estaba cerrada. Lo principal era que había triunfado la justicia y la memoria de Andrés estaba limpia. 2 años después del juicio, Clara volvió a encontrarse con la niña gitana que una vez le advirtió del peligro. Estaba parada en el mismo lugar cerca de la oficina, pero ahora vestía mejor y se veía más saludable. ¿Me recuerdas?, preguntó Clara. La niña asintió y sonrió. ¿Escuchaste mi consejo? Sí. Gracias. Me salvaste la vida. Mi abuela decía que las personas buenas atraen el bien. Tú me diste de comer cuando tenía hambre. Clara sacó de su cartera varios billetes grandes y se los dio a la niña. Esto es para ti. Cómprate algo bueno. Gracias, señora. Sé feliz. La niña se fue corriendo, y Clara se quedó parada en la acera. Pensaba en lo extrañamente que se entrelazan los destinos de las personas. Un encuentro con una pequeña gitana cambió toda su vida. Ahora tenía un negocio exitoso, la casa de la infancia había vuelto a su propiedad, aparecieron amigos confiables. Aprendió a vivir sin Andrés, pero no lo olvidó. Su fotografía estaba en el escritorio de la oficina, recordando que la justicia siempre vence. Clara sabía que por delante tenía aún muchos años, planes y posibilidades. Andrés le dio no solo pruebas del crimen de Borges, sino también una lección de valor. Mostró que a veces hay que sacrificarse por la verdad. Ahora estaba lista para construir una nueva vida, recordando el pasado, pero sin vivir en él. Andrés estaría contento. Y la nueva vida pronto llegó. Entre los clientes permanentes del Centro Cuenta Honesta estaba Valentín Ugarte, director de una pequeña empresa privada de fabricación de envases para pizza y cajas de cartón. Era un hombre de unos 45 años, con mirada bondadosa de ojos marrones y carácter tranquilo. Su empresa apenas estaba cogiendo impulso y la contabilidad de calidad era muy importante. Valentín siempre venía personalmente por los informes, nunca se apresuraba y se interesaba no solo por las cifras, sino también por cómo marchaban las cosas de Clara. Gradualmente sus conversaciones de negocios comenzaron a convertirse en charlas personales. Clara le dijo una vez, recibiendo otro informe, ¿no querría ir al teatro? La próxima semana hay giras del Teatro de Madrid. Clara se turbó. En todos estos años nadie la había invitado a una cita. No sé. ¿Será correcto? Simplemente como amigos, dijo suavemente Valentín. Me parece que necesita descansar más. Fueron al teatro, y Clara sintió una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Valentín era un interlocutor atento y delicado, no hacía preguntas innecesarias sobre el pasado. Gradualmente sus encuentros se volvieron regulares. Ya en un café después del trabajo, ya en una exposición, ya simplemente un paseo por el parque. Clara entendía que comenzaba a sentir hacia este hombre sentimientos cálidos. «¿Sabe?», le dijo una vez Iván, «este Valentín me gusta. Hombre digno. ¿Usted cree?». «Estoy seguro». Y Andrés habría aprobado su elección. Él quería que fuera feliz. Medio año después Valentín le hizo una propuesta a Clara. No de manera teatral, sino simple y sinceramente, cuando estaban sentados en un banco del parque. «Clara, entiendo que es difícil para usted olvidar el pasado. Pero quiero estar a su lado. No para reemplazar la memoria del marido, sino para ayudar a construir nueva felicidad». Clara calló largo rato. Luego miró la fotografía de Andrés en el medallón que siempre llevaba al cuello. «Creo que él habría querido que dijeras», y susurró. La boda fue modesta. Estuvieron presentes solo las personas más cercanas, Iván, la hermana Ana, algunos colegas y amigos. Pero la atmósfera era cálida y alegre. «Ahora tiene todo», dijo Sánchez, felicitando a los recién casados.
Amor, familia, negocio exitoso. Valentín se mudó a vivir a su casa. El nuevo marido nunca tuvo celos de la memoria del primer matrimonio. Andrés fue parte de tu vida, decía. Y yo lo respeto. Un año después tuvieron una hija, a quien llamaron Esperanza. Clara era feliz, tenía otra vez una familia completa. En otro cumpleaños de Andrés, Clara vino al cementerio ya no sola, sino con su marido y la pequeña hija. Andrés dijo, parada junto a la tumba, conoce a mi familia. Valentín es una persona maravillosa, tú lo habrías aprobado. Y esta es nuestra Esperanza. Crece como una niña inteligente y buena. Clara sonrió a través de las lágrimas. La vida realmente continuaba, y estaba lista para vivirla de nuevo. Tenía todo, marido amoroso, hija maravillosa, negocio exitoso y fe en que la justicia siempre vence.